Hola amigos de la red, hoy les vengo a enseñar paso a paso cómo instalar Windows en una computadora. Lo vamos a hacer con una memoria USB. Vamos a instalar la versión de Windows 10. Para esto, gente, la computadora estará apagada. Esto usa este proceso que vamos a hacer cuando tu computadora esté funcionando inestablemente, ya que esto consiste en quitar ese sistema que tienen y volverlo a reinstalar desde ceros, y va a volver tu computadora como si fuera nueva, funcionando a la perfección. La memoria pues tiene Windows 10 ya grabado en ella, está boteada, está preparada. Vamos a insertarla estando la computadora apagada y enseguida, esta es una computadora marca Lenovo. Para entrar al arranque es necesario tener una aguja. Así de fácil, una aguja, porque vamos a presionar un botoncito que se encuentra dentro en la profundidad de un pequeño orificio. Es decir, tu computadora tiene un orificio, lado izquierdo o lado derecho, tratándose de computadora Lenovo, y vamos a presionar ese botoncito que se encuentra en ese orificio en la profundidad. Ya lo presioné con la aguja, y debe estar algo delgadita la aguja, y vean, va a aparecer este menú en computadora Lenovo. Con la tecla de bajar nos vamos a la opción Boot Menú. No entren a la BIOS, es Boot Menú, y le damos Enter. Aquí, amigos, nos vamos a seleccionar la memoria USB EFI Device, así se llama, y le damos un Enter. Comenzará el arranque desde la memoria USB. Todas las herramientas a ocupar, pídemelas en los comentarios. Con gusto te los vamos a compartir a través del soporte técnico. No olvides seguir los canales a los cuales se te hace la invitación. Y también quiero decirte que este proceso va a borrar tu información, tus archivos, todo se va a eliminar. Si tienes la posibilidad de sacar tus archivos, tus cosas, es momento oportuno de hacerlo. Aquí, amigos, vamos a marcar nuestro país, en mi caso México, y enseguida el español, porque escribimos con español, y le damos siguiente. Instalar. Aquí, amigos, hay varias versiones del Windows 10. En este caso la Windows 10 Profesional es para computadoras muy rápidas, de buenos recursos. En este caso pues es algo lenta esta computadora, y yo recomiendo para computadoras que están algo de bajos recursos el Windows 10 Home, que es una versión inicial del sistema operativo Windows 10. Y en mi caso voy a poner esa y le damos siguiente. Aquí le damos aceptar y siguiente. Dos tipos de instalación, elegimos la avanzada. Aquí, amigos, hay que eliminar las particiones, y vuelvo a decirles, toda la información se va a eliminar. Marcamos una y le damos eliminar. Y así lo vamos a hacer con cada una de estas unidades hasta que quede solamente el disco duro en su totalidad. Lo marcamos y le damos siguiente. Comenzará a instalarse Windows 10. Este proceso va a conllevar unos 20 minutos. Ya cuando termine se va a mostrar un asistente de configuración para que lo puedas omitir rápido, no te conectes a la red. Ya cuando unas que omitas ese asistente, Windows inicia por primera vez, pero no tiene programas instalados, solamente los básicos, se puede decir, y ahí tienes que reinstalar tus programas. Yo tengo algunas herramientas por ahí que te pueden servir, con gusto te las comparto. No olvides apoyar los canales. También te voy a compartir el Rufus, te voy a compartir el sistema operativo para que puedas botear la memoria con el sistema operativo. En este caso se trata de Windows 10. Bueno, amigos, nos vemos. Ánimo, no olviden apoyar el canal. Cualquier cosa, ahí están los comentarios.